racionales y efectivas contra estos insectos plaga y que conjuntamente, ¿verdad? Con los insectos benéficos, también podemos encontrar alternativas, ¿verdad? Medidas de control hacia estos insectos plaga como parásitos y depredadores. Y pues el concepto de agricultura orgánica, como ¿verdad? Un sistema integrado de prácticas de producción de plantas y animales con el objetivo de satisfacer la alimentación humana, mejorar la calidad del ambiente, hacer uso suficiente de los recursos no renovables y mejorar la calidad de vida de los agricultores y la sociedad como un todo. Este, ¿Verdad? La entomología en sí, pues tiene una gran relevancia en la producción de alimentos, puesto que los insectos son el grupo de organismos más diverso del planeta. Y viendo acá, ¿verdad? Este gráfico podemos ver que las plantas y los insectos herbívoros comparten, perdón, los insectos herbívoros acá en anaranjado comparten una proporción de especies similar, lo cual esto sustenta, ¿verdad? En parte la teoría de la coevolución de los insectos y plantas, siendo que prácticamente podemos encontrar en proporciones similares eh, tanto insectos como plantas, ¿verdad? Y que esta relación ha llevado, ¿verdad? A través de procesos adaptativos, ¿verdad? La diversificación de ambos grupos de organismos, así como otros grupos de organismos y en general, ¿verdad? La evolución del planeta, ¿verdad? Y que pues se prestan, ¿verdad? Las condiciones para que surjan otros tipos de vida, incluyendo la nuestra. Además de que del total de plantas que el hombre puede producir para alimento, básicamente un 30% se ve eh, desaprovechado, no aprovechado más bien, ¿verdad? O que no puede ser utilizado por la acción de tanto los insectos como los patógenos y las malezas, ¿verdad? Siendo los tres grupos de organismos, ¿verdad? Que presentan, ¿verdad? O se consideran problemas fitosanitarios, ¿verdad? En la producción agrícola. Y, ¿verdad? En sí, las plagas ¿verdad? Insectos o los insectos plaga, ¿verdad? Son aquellos que llegan a generar pérdidas en cultivos, disminuyendo el rendimiento de la productividad, ¿verdad? De las ganancias económicas que puede esperar un agricultor. Y se considera plaga solo cuando la población de aquel insecto aumenta y alcanza los niveles en los cuales las medidas para combatirlos no son rentables, ¿verdad? Este concepto, ¿verdad? Se aplica el término de umbral económico, ¿verdad? Es decir, que los esfuerzos para combatir ese insecto plaga igualan, ¿verdad? Y todos los insumos que se deben emplear para eso igualan la rentabilidad que se podría obtener de la producción de ese cultivo. Así vamos a encontrar que hay diferentes tipos de insectos plaga, ¿verdad? De acuerdo a las estructuras de las plantas de las cuales se alimentan, teniendo plagas de follaje, ¿verdad? Donde encontramos insectos de tipo masticador, tipo, picador chupador, minadores, formadores de agallas, insectos de frutos, ¿verdad? Como principalmente masticadores, picadores chupadores y barrenadores, que son aquellos que ingresan y se desarrollan dentro del fruto, y plagas de raíces o plagas de suelo también, ¿verdad? Que pueden ser tanto también de tipo masticador, picador chupador y barrenadores. ¿Verdad? Aquí, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a encontrar eh, varios los robots. Eh, ¿Verdad? Bajo el principio, ¿verdad? Y el paradigma del manejo integrado, ¿verdad? O manejo integrado de plagas, o manejo agroecológico de plagas, ¿verdad? Que pues, vienen siendo conceptos muy similares, ¿verdad? Con diferencias en cuanto, ¿verdad? Al grado de tolerancia que se puede dar al uso de insumos químicos. Ambos, ¿verdad? Pues el fin es de estos es lograr a través
de la información técnico-científica, ¿verdad? Generada por investigadores, mismos productores, agricultores, estudiantes, investigadores, sobre el comportamiento, biología, ecología de las plagas, y así como cómo están estas, cómo se encuentran en los sistemas de cultivo, ¿verdad? En mi parcela, en mi cultivo, cómo está distribuido, qué interacciones tiene con el cultivo, cuáles son las relaciones con el ambiente, eh, la información, ¿verdad? Sobre ¿verdad? Los factores económicos, ¿verdad? Cómo me afecta o qué afecta, ¿verdad? ¿Cuál es mi rentabilidad? ¿Cuál es mi proyección de producción a futuro? También se consideran los factores sociales, ¿verdad? Como bien se mencionaba en el concepto anterior, ¿verdad? Es mejorar, es buscar la mejor calidad de vida tanto del agricultor como de la población en general. Y, ¿verdad? Y los factores ambientales, ¿verdad? Cuánto impacto, ¿verdad? Cuánta huella de carbono genero en mi producción, eh, cómo puedo, ¿verdad? Balancear ese impacto, ¿verdad? Y cómo busco las herramientas para disminuir ese impacto ambiental al mínimo posible. Eh, ¿Verdad? Esta estrategia, ¿verdad? Logra, ¿verdad? Que a través del empleo de diversas técnicas, ¿verdad? Y de la integración de diversas estrategias para el manejo y control de los diferentes problemas fitosanitarios, se logren reducir el uso de insumos químicos, ¿verdad? Que son normalmente los de mayor costo, ¿verdad? Y que esta economía también me logre incrementar la productividad, ¿verdad? A tasas, ¿verdad? Que pues ¿verdad? Bajo un solo sistema de control, ¿verdad? Como el sistema convencional, que sería el sistema químico, no alcanzaría, ¿verdad? Entonces realmente está más que demostrado que el manejo integrado es eficiente, ¿verdad? Y efectivo. Bajo la premisa que las acciones, ¿verdad? Y el estudio o el empleo del monitoreo, la evaluación del agroecosistema me permite mantener un conocimiento del desarrollo poblacional de una plaga o un insecto, de un ácaro, pueda determinar en qué momento, ¿verdad? Ese nivel poblacional alcanza los niveles, ¿verdad? De umbral económico de acción inferiores, ¿verdad? Precisos, ¿verdad? Para evitar que a través de una medida de acción los niveles de la población de ese insecto logre alcanzar el nivel de daño, ¿verdad? Donde no hay un retorno, ¿verdad? Donde no hay un atrás o que, ¿verdad? No voy a obtener una rentabilidad, ¿verdad? Por la acción que esa plaga me genere en el cultivo, ¿verdad? No significa que el insecto no debe estar presente en el cultivo, ¿verdad? No significa que hay que entender que los insectos van a estar ahí y que hay un grado, un nivel de población aceptable que no me genera pérdidas, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Y que es importante entender también que si yo no empleo las acciones en el momento adecuado, puedo estar desperdiciando dinero intentando querer mantener una tolerancia cero, ¿verdad? De un insecto cuando no es necesario. Sin embargo, bueno, hay situaciones en las que la tolerancia cero es necesaria, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿verdad? Casos como cuando hay presencia de virus, ¿verdad? Que son transmitidos por varios insectos, principalmente la mosca blanca, ¿verdad? Muchas veces, pues, el grado de tolerancia cero es eh, ¿verdad? Empleable. Eh, ok, ¿verdad? Entonces, bajo esta premisa, ¿verdad? Vamos a hacer uso de recursos, ¿verdad? Para generar prevención, idealmente, ¿verdad? Hacer medidas preventivas, ¿verdad? Más que de supresión o paulativas o curativas, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Sabemos que bien que no siempre es posible mantenerse solo, ¿verdad? Con medidas de prevención y que algún momento un factor ambiental, ¿verdad? De manejo cultural puede generar esta, eh,
una condición, ¿verdad? Donde la población de la plaga pueda crecer, ¿verdad? Y tener que emplear más bien medidas de acción más de supresión. ¿Verdad? Esto se logra a través de, ¿verdad? Una prevención o un análisis, un estudio, ¿verdad? De las condiciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones adversas que me llevan hacia una situación, ¿verdad? Crítica, ¿verdad? Por ejemplo, la genética del cultivo, ¿verdad? Es importantísimo, ¿verdad? Pues manejar variedades realmente buenas, ¿verdad? Con buenas características de resistencia. ¿Verdad? Esto es difícil a veces cuando manejamos cultivos con una genética, ¿verdad? Débil, ¿verdad? O más bien, ¿verdad? Con cultivos variedades sumamente susceptibles, ¿verdad? O que no se emplean adecuadamente, ¿verdad? En la condición, por ejemplo, ¿verdad? Llevar a campo abierto, ¿verdad? Una variedad que, pues, solo se desarrolla o se lograría una buena producción en invernadero, ¿verdad? Por ejemplo. El conocimiento de la biología de los organismos, ¿verdad? Es importante. Aquí hablamos tanto de eh, la, el cultivo como las plagas y también otros insectos, ¿verdad? Aliados como los enemigos naturales. Esto se logra a través de, ¿verdad? Buenas acciones de muestreo, ¿verdad? Saber cuándo, dónde, cómo, para qué, por qué, ¿verdad? Y que me lleva a una muy buena o una acertada toma de decisiones a través del empleo de umbrales, por ejemplo, o por lo menos de conocimientos, ¿verdad? De nociones reales de que cuál es un grado de nivel de población del insecto aceptable, las condiciones de clima o los factores, cómo el clima puede afectar, ¿verdad? Y cómo nos orienta a la toma de decisiones, el uso y el empleo de los recursos, ¿verdad? Que buscamos sean unas decisiones adecuadas, ¿verdad? Sin caer en ¿verdad? En el uso de recursos innecesarios. Y bien, ¿verdad? Pues también se pueden emplear, ¿verdad? Técnicas más avanzadas, ¿verdad? Modelos de predicción. Y, ¿verdad? El uso de químicos sería, ¿verdad? Como el último recurso, ¿verdad? O, ¿verdad? Solo en estados de emergencia, ¿verdad? Donde, digamos, sea necesario generarle un impacto, ¿verdad? Un golpe serio a un insecto porque se nos está saliendo de control, ¿verdad? Sea justificable el uso de ese método químico, si no, ¿verdad? Deberíamos buscar más, ¿verdad? Alternativas en lo físico, ¿verdad? En actividades culturales o acciones culturales y insumos, ¿verdad? De carácter biológico. Cuando se decide por el uso de plaguicidas, debe ser, en la medida de lo posible, ¿verdad? Los insecticidas de bajo riesgo ambiental y para la salud humana, que sean específicos, ¿verdad? Que sea una buena selección y, ¿verdad? Que sea un uso realmente eh, estratégico, ¿verdad? En cuanto a la cantidad y la frecuencia, ¿verdad? Que no sobrepasen las dosis, por ejemplo, recomendadas y que tampoco sobreexceda, ¿verdad? Las frecuencias recomendadas. Y sobre todo, ¿verdad? Emplear estrategias antirresistencia, ¿verdad? Al uso de los plaguicidas como la rotación de estos, ¿verdad? Usar diferentes insumos, ¿verdad? Con diferentes mecanismos de acción y mecanismos diferentes de ingredientes activos, ¿verdad? Que puedan tener impacto buscado, ¿verdad? Sobre la población de las plagas y sobre todo, ¿verdad? Otro factor importante es que no, ¿verdad? Evitar el efecto sobre objetivos secundarios, ¿verdad? Sobre todo, bueno, polinizadores, ¿verdad? En cultivos, ¿verdad? Donde los polinizadores son importantes, ¿verdad? El entendimiento de nuestro ambiente, ¿verdad? Del agroecosistema va a ser esencial para poder entender cuál es realmente el mejor insumo para ser empleado. Y bueno, posterior a la toma de la decisión, ¿verdad? Se debe igualmente hacer una evaluación para determinar si hay, este, ¿verdad? A través de los muestreos, ¿verdad? Si hubo un efecto, ¿verdad? Positivo, eh, ¿verdad? Y que esto se pueda llevar a través de registros históricos, ¿verdad? Que me permitan entender aún más mi cultivo, los ciclos y el comportamiento de las plagas, que me permita innovar en estrategias sustentables.
Ahora, dentro de los principales o diferentes grupos de insectos plaga, ¿verdad? Que podemos tener en el país, y que pues aquí yo busqué más como enfocarme en los que yo he percibido, ¿verdad? Como que son insectos de relevancia, ¿verdad? Que tienen, que están tomando mayor importancia ¿verdad? O que están generando problemas. Y para empezar, ¿verdad? Es uno de los más importantes, que son los trips. Los trips son un grupo de insectos, ¿verdad? Que tienen un sistema de alimentación por succión de sustancias líquidas, ¿verdad? Pero que además su aparato alimenticio, aparato bucal, ha sido, pues presenta una modificación, ¿verdad? Que permite generar raspar para poder después succionar, ¿verdad? Chupar el alimento de forma líquida. Son en su gran mayoría, ¿verdad? Estos son números mundiales, ¿verdad? No son números para Costa Rica. Son, ¿verdad? Un 90% de los trips son fitófagos, a pesar de que no es un grupo especialmente diverso, ¿verdad? En comparado con otros órdenes de insectos, pues sí, es un grupo de mucha importancia eh, económica, ¿verdad? En el área agrícola, sobre todo porque además de los daños que generan y que muchas veces se traducen más que todo en aspectos visuales, ¿verdad? No de tanto que afecte la calidad en sí nutritiva del producto, ¿verdad? Sino más que todo, ¿verdad? Son aspectos visuales que, ¿verdad? Pues desfavorecen un producto, ¿verdad? Y que también es parte de la cultura que deberíamos pensar en cambiar, ¿verdad? ¿Verdad? Que es más como cuestiones de moda, ¿verdad? O plásticas, por decirlo de alguna forma. Eh, ¿Verdad? Respecto a los alimentos. Sin embargo, los trips son importantes vectores de virus, y las principales especies de plagas, ¿verdad? Pues todas tienen asociaciones con virus que transmiten a las plantas, ¿verdad? Y que afectan severamente la productividad. Además, estos insectos se ven favorecidos por malas eh, estrategias o dosificaciones de fertilización, ¿verdad? Por ejemplo, creo que, bueno, altas concentraciones de fósforo en la planta pueden ser eh, beneficiosas para el trips, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Se vuelve como un atrayente para estos insectos al cultivo, ¿verdad? Entonces, esos son, digamos, tipos de factores clave, ¿verdad? En la producción, ¿verdad? Un buen plan de nutrición y pues entender, ¿verdad? Saber si, pues reconocer si, por ejemplo, en el área donde yo voy a cultivar, ¿verdad? Voy a producir, existe, ¿verdad? Registro de la presencia de los virus que pueden ser transmitidos por los trips, ¿verdad? Eso va a marcar ya ¿verdad? Aspectos, ¿verdad? Muy importante hacia cuánto debo tolerar, ¿verdad? Con respecto a las poblaciones de trips en el cultivo, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí es donde se marcan, ¿verdad? Como la tolerancia cero, ¿verdad? Realmente podría ser una decisión adecuada. Eh, Podemos encontrar en el país a través de dos empresas, bueno, aquí marco nada más Agrobio, ¿verdad? Pero también está Biocontrol, ¿verdad? Agrobio representa Copper, y a través de estas empresas podemos adquirir depredadores, por ejemplo, de trips, ¿verdad? Sin embargo, bueno, esto es una medida que realmente no es alcanzable para todos los productores, ¿verdad? Puesto que los costos de los productos pues no son rentables para todos, ¿verdad? Sí para muchos, ¿verdad? Y en la actualidad tenemos muchos productores empleando estos eh, biocontroladores, ¿verdad? De estas marcas. Los insecticidas botánicos funcionan muy bien para el control de los trips, ¿verdad? Algunos a base de ajo, de chile, de ruda o de nin, ¿verdad? O una combinación de diferentes extractos botánicos y otros extractos botánicos, ¿verdad? Nada más mencioné aquí como algunos principales.
Funcionan bastante para el control de los trips, ¿verdad? Logrando, ¿verdad? Un control tanto eliminando, ¿verdad? Biológico, un efecto de antibiosis, ¿verdad? Sobre la plaga, como también efectos de anticenosis, es decir, de repelencia, ¿verdad? Que pues ahuyenta a la plaga del cultivo. Y bueno, y que sería interesante, ¿verdad? Saber, bueno, que si los trips se alojan en otro tipo de plantas asociados al cultivo, pueda, ¿verdad? Emplear un sistema de manejo de esta vegetación acompañante que me sirva, ¿verdad? De trampa, ¿verdad? Para los trips y que, ¿verdad? Pues busquen irse hacia estas plantas, ¿verdad? Cuando se empleen estos insumos. Pero bueno, también es algo que hay que tener, ¿verdad? Como consideración, ¿verdad? Que otras plantas también pueden convertirse en reservorios de esta plaga y que se mantengan ahí durante ciclos de cultivo cuando el cultivo no es atractivo para la plaga y que, pues, ¿verdad? Eventualmente cuando se llega a esa fase, más bien se vuelvan un problema. Otro grupo, ¿verdad? De plagas importantes son los insectos chupadores. Aquí solo, ¿verdad? Denoto mosca blanca y áfidos, ¿verdad? Principalmente mosca blanca viene siendo en la actualidad una de las principales plagas a nivel mundial, incluso categorizada como la principal plaga a nivel mundial, ¿verdad? La más difícil. No tanto por los efectos directos que los trips y los áfidos puedan ocasionar a la planta, sino por ser vectores de enfermedades como los trips también. Y bueno, sobre todo la mosca blanca, ¿verdad? Son transmisores de una gran cantidad de virus, principalmente en hortalizas, y ¿verdad? Y que son realmente un grupo complejo, ¿verdad? En su manejo. Pertenecen al orden Hemiptera, un grupo ya un poquito más diverso, ¿verdad? También casi todo, ¿verdad? Un gran porcentaje de sus especies siendo herbívoras. Eh, ¿Verdad? Que generan daños mecánicos, ¿verdad? A través de la perforación, rechazo de los productos, ¿verdad? Por factores estéticos, algunas veces llegando a afectar realmente la calidad nutricional del producto y, ¿verdad? Como ya bien lo señalé, sobre todo por ser vectores de plagas, perdón, de virus. Eh, entonces, como factor clave, ¿verdad? Con estos insectos es muy importante el buen manejo de las arbences o las malezas, ¿verdad? Como señalo más adelante, ¿verdad? No todas las malezas son malezas, ¿verdad? Como algunos compañeros, ¿verdad? Ya les llaman buenazas también. Pero bueno, si entendemos mejor cómo podemos diseñar franjas de vegetación, eh, ¿verdad? Siempre manteniendo un control de estas plantas, ¿verdad? A una distancia adecuada del área del cultivo, ¿verdad? Para que no compitan con las plantas de producción. Y también hay que tener en cuenta, ¿verdad? Si esas plantas pueden ser reservorios, ¿verdad? Son hospedantes alternos para moscas blancas, áfidos y trips y pues a partir de ahí, ¿verdad? Puedes emplear diferentes estrategias, ¿verdad? Que al mismo tiempo se me pueden convertir en plantas trampa, ¿verdad? Que me puedan más bien atraer eh, estas plagas, ¿verdad? Que llamen la atención, ¿verdad? Y que pues compitan contra el cultivo más bien, ¿verdad? Por la atracción de estas plagas y que al mismo tiempo, ¿verdad? Pues son reservorios de otros insectos como enemigos naturales, ¿verdad? Para depredadores y parasitoides, ¿verdad? Que van a ejercer un control natural sobre sobre estos insectos. Los insecticidas botánicos también funcionan bastante bien para el control, combate de de moscas blancas y áfidos, ¿verdad? Pues hemos visto en parcelas ¿verdad? Pues de docencia e investigación que realmente ¿verdad? Un buen empleo
de insecticidas botánicos junto con otros productos, ¿verdad? De carácter biológico también, como hongos entomopatógenos, o incluso una buena mezcla de, ¿verdad? De combinación de insecticidas botánicos con un insecticida químico en un momento preciso, ¿verdad? Y puntual en el ciclo de la fenología del cultivo, pueden llegar a ser realmente muy efectivos. Eh, ¿Verdad? Para mosca blanca y trip y áfidos vamos a encontrar, además de los depredadores, vamos a encontrar insectos parasitoides también que pueden ser importados y liberados en el cultivo, ¿verdad? Sin embargo, digo, como es una opción que no es asequible, digamos, para todos los productores, ¿verdad? Y que, bueno, también tiene sus restricciones, ¿verdad? Y sus peculiaridades, ¿verdad? Que no puede ser empleada así por así a la libre, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? El manejo de vegetación, por ejemplo, se vuelve una muy buena alternativa para llamarla ¿verdad? Ofrecer condiciones idóneas de refugio y alimentación alternativa a depredadores y parasitoides naturales, ¿verdad? Para que ejerzan su función, ¿verdad? O su servicio ecosistémico, ¿verdad? Como una estrategia de control biológico por conservación. Y aquí, por ejemplo, en este estudio, se demuestra cómo una fuente de alimento alternativo, eh, ¿verdad? Responde a esa teoría ecológica, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Aquí se muestra cómo una población de mosca blanca puede incrementar exponencialmente en el tiempo cuando no se ejerce ningún tipo de control, ¿verdad? Aquí dice control, pero es el control del experimento, es decir, no hay un controlador biológico presente en este grupo de plantas, ¿verdad? O en este cultivo. Cuando hay un depredador, en este caso un ácaro depredador, Ambicejus whisky, se demuestra que el control de la población de mosca blanca es efectiva, ¿verdad? Se ve bastante reducida, pero esta mejora aún más cuando ese depredador tiene un alimento alternativo como lo es el polen, ¿verdad? Esto fue polen ofrecido directamente sobre las hojas en las plantas del experimento, ¿verdad? No, y pues, ¿verdad? Suena interesante, ¿verdad? Si esto podría llegar a ser una técnica, ¿verdad? Una estrategia, ¿verdad? El rociar polen sobre las plantas de cultivo para ofrecérselo, ¿verdad? Como un recurso alternativo a enemigos naturales, no solo depredadores, sino también parasitoides, y vean cómo el control sobre la población de la mosca blanca realmente, ¿verdad? Fue mucho más efectiva, ¿verdad? La población se redujo considerablemente, ¿verdad? Esto aplica, ¿verdad? La teoría de el manejo de la vegetación, el uso de franjas, de islas de vegetación que aporten recursos alternativos a los enemigos naturales, es decir, parasitoides y depredadores en sistemas de cultivos. Acá lo vemos, ¿verdad? Además de un manejo de vegetación que sirve de cobertura al suelo, ¿verdad? Para proteger el suelo, también sirve para refugio y alimentación de insectos parasitoides y depredadores en un sistema de café, por ejemplo, en un sistema de cultivo de café. Y ahora, entre el orden Coleoptera, ¿verdad? Vamos a encontrar el principal grupo de insectos fitófagos. Vean que solo un 35% de los coleópteros son fitófagos, pero a nivel mundial. Sin embargo, llegan a sumar 100, ¿verdad? Un aproximado de 122.000 especies, siendo el orden con la mayor cantidad de especies herbívoras eh, entre los insectos. Y entre estos, bueno, podemos seleccionar los jobotos, los picudos y la broca del café, ¿verdad? Como especies o plagas eh, en este momento, ¿verdad? Pues realmente importante, sobre todo el picudo del chile, ¿verdad? Está generando
junto con la mosca del chile, ¿verdad? La Neosilva, ¿verdad? Serios problemas en la producción de chile en el país. Y de hecho, bueno, hace poco, ¿verdad? Se registró que el chile es en este momento el, la, el cultivo, ¿verdad? Que es donde más insumos agroquímicos, de tipo agroquímicos se están empleando y mucho se debe, ¿verdad? A este, la acción, ¿verdad? O el impacto de este insecto. Y, ¿verdad? Igualmente, bueno, los jobotos son un dolor de cabeza, ¿verdad? Para muchos cultivos. Y bueno, no es como una plaga constante, pero sí, ¿verdad? Cuando se presenta, se vuelve bastante difícil de controlar. La broca del café, ¿verdad? Es un problema ya, ¿verdad? Prácticamente diseminado en todo el país. Ha ido rompiendo, ¿verdad? La barrera de altitudinal, ¿verdad? Que se le conocía hasta los 1200 metros, ya la superó. Y ya hay broca, ¿verdad? Hasta incluso 1500, 1700 metros de altitud. Incluso, bueno, no, probablemente ya acercándose a los 2000. Y los picudos en general, bueno, los metamáceos y los Rhynchophorus, ¿verdad? En sí, bueno, pues siempre ¿verdad? Son un problema que se controla, ¿verdad? Pero de vez en cuando, ¿verdad? Pues se puede complicar. Sin embargo, bueno, aquí lo pongo más como también para ejemplificar, ¿verdad? Que, por ejemplo, ya entidades como DIECA, ¿verdad? Asociado a LAICA, la producción de caña, manejan ¿verdad? Todo un sistema de manejo integrado de las diferentes plagas del cultivo, ¿verdad? Y que lo que hace LAICA, DIECA, por ejemplo, para el control del joboto, del picudo, este, ¿verdad? Es replicable para otros cultivos, ¿verdad? Entonces, hay que ver hacia la experiencia que ha generado DIECA, igualmente la experiencia que ha generado Palmatica, ¿verdad? En el control del picudo, es aplicable para otros cultivos, otros tipos de palmas y otros cultivos donde los picudos son un problema. Además, Palmatica es pionera, ¿verdad? Como empresa o como cultivo, ¿verdad? La Palma ha sido pionero en el empleo o en el entendimiento del manejo de vegetación en el país y a nivel también regional, ¿sí? Latinoamericano, ¿verdad? ¿Verdad? Donde se han realizado algunos trabajos, ya, ¿verdad? Trabajos incluso que pueden considerar clásicos, ¿verdad? Pero que hoy en día siguen siendo citados, ¿verdad? Como referencias en el entendimiento de la vegetación acompañante del cultivo y cómo podemos emplear estrategias de manejo de esa vegetación en diferentes esquemas, ¿verdad? Formas, haciendo islas, ¿verdad? Que llaman setos, barreras vivas, ¿verdad? Que me permitan mantener una población de enemigos naturales estable en el cultivo y pues ese servicio del control biológico por medio de depredadores y naturales pues me lo ofrece la naturaleza. Y igualmente, ¿verdad? En estos dos sistemas de cultivo y para el control tanto de jobotos como de picudos y en general de muchos insectos, ¿verdad? El uso de hongos entomopatógenos ha demostrado ser sumamente eficiente, ¿verdad? Cuando realmente el producto es bueno, ¿verdad? Es de calidad y, ¿verdad? Y estos son solo dos especies, ¿verdad? Las dos más utilizadas, pero bueno, hay una gran cantidad de cepas y otras especies también siendo exploradas y utilizadas. En ese sentido, ¿verdad? Pues me remito al CIA, ¿verdad? Como un centro de investigación, ¿verdad? Que además formula productos microbiológicos y que, ¿verdad? Pues son, ¿verdad? De calidad, ¿verdad? Son confiables. Igualmente, ¿verdad? Pues otros laboratorios como laboratorios del doctor Obregón ofrece este tipo de insumos microbiológicos para diferentes cultivos. Y esto es una que me encontré recientemente atendiendo una consulta de una señora de San Ramón que está con un problema en café, jobotos, y que estaba buscando como alguien que le pudiera orientar. Bueno, conversando con ella y pues buscando así rápidamente en internet me encontré con
esta empresa y estos productos, ¿verdad? Se llama Bioeco. Y para el control de jobotos, ¿verdad? De hecho, en su página tienen bastante información muy interesante. Aquí muestran, por ejemplo, cómo en pastizales lograron controlar, ¿verdad? En pocos días la población de jobotos en, ¿verdad? Prácticamente ¿verdad? De 800, más de 800 jobotos por metro cuadrado a prácticamente cero, usando estos tres insumos, ¿verdad? Es un atrayente, ¿verdad? Es un extracto botánico, ¿verdad? Con diferentes compuestos que pues genera atrayentes, ¿verdad? Que atrae a los jobotos. eh, un, un entomopatógeno, ¿verdad? Un producto a base de metarrhizium, Annual Supply, y un tipo de acondicionador del suelo, ¿verdad? Que permite una mayor penetración de los productos, ¿verdad? Y un mejor contacto de del ingrediente activo, ¿verdad? Que vendría siendo un entomopatógeno con las larvas con los jobotos propiamente. Y el uso de feromonas, ¿verdad? También es muy empleado para estos insectos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos al doctor Francisco González de la empresa Chintica, ¿verdad? Que nos ha colaborado ya en varias ocasiones con charlas y esta vez, ¿verdad? Pues recientemente cuando ya pudimos retomar cierta presencialidad en los cursos, ¿verdad? Se ofreció a ir con nosotros al campo y hacer toda una demostración de cómo colocar y emplear diferentes trampas y atrayentes. En este caso, bueno, esta es para Spodoptera, pero bueno, esa vez colocamos para el picudo del chile, para Spodoptera, para Joboto, ¿verdad? Y ¿verdad? Todas estas herramientas de una forma integrada para el control de estos insectos es realmente efectivo, ¿verdad? Es lo que hace Dieca, es lo que hace Palmatica, ¿verdad? Es emplear de forma integrada el uso de hongos entomopatógenos, atrayentes, feromonas, ¿verdad? También hacen empleo de insecticidas, ¿verdad? Muy, muy controladamente, ¿verdad? Básicamente en las mismas trampas, solo para que los insectos que caigan a las trampas entren en contacto con el producto y si se logran escapar de la trampa, pues ya sea que los mate el insecticida o el hongo entomopatógeno que también se puede emplear ¿verdad? Para el control de estos. En café el año pasado, ¿verdad? Javier, que ya apareció también por ahí en un video anteriormente, regando eh, Baueria sobre el área de, este, ah, de influencia de un nido de son popas, ¿verdad? Su trabajo de tesis que lo realizamos en Finca La Hilda, ¿verdad? En 3 lotes con diferentes tipos de manejo de vegetación, coberturas del suelo, ¿verdad? Donde hay una cobertura solamente de braquiaria, que es un pasto, ¿verdad? Importado de Brasil, eh, una parcela ¿verdad? Dominado por poáceas y una parcela, ¿verdad? Con una mayor diversidad de vegetación, dominado por arbences de hoja ancha, ¿verdad? Se demuestra, ¿verdad? Que, bueno, la presencia de la broca, ¿verdad? Es esencial, es elemental, bueno, es indiscutible, ¿verdad? Junto con otras plagas, ahí, bueno, ahí está Ceratitis capitata, ¿verdad? Que en realidad pues está ahí, pero no llega a ser, bueno, al menos de momento no ha llegado a ser un mayor problema en la producción de café. ¿Verdad? Lo interesante del estudio fue que logramos demostrar que, por ejemplo, en la parcela de, ¿verdad? De hojas anchas se dio la menor presencia de broca versus, ¿verdad? Una mayor presencia de enemigos naturales, principalmente de hormigas, ¿verdad? Entonces demuestra que eh, un manejo de vegetación adecuado y bien pensado puede tener, ¿verdad? Puede ser eficaz y tener muy buenos resultados para incentivar el control biológico por conservación de, de,
plagas, ¿verdad? Que son realmente muy difíciles de manejar, como es la broca del café. Eh, ya casi para ir concluyendo, en el grupo de los lepidópteros tenemos, bueno, aquí casos, bueno, algunas experiencias con Spodoptera, Plutela la incluí, pero realmente no tengo muy poca experiencia con Plutela, y Diafania. Vean que los lepidópteros son 100% herbívoros, todas las especies prácticamente son herbívoras. Igualmente, ¿verdad? Es otro grupo sumamente importante. Pero bueno, con los lepidópteros, las bacterias como el Bacillus thuringiensis, en combinación con otros, ¿verdad? Con unos entomopatógenos, realmente demuestra, ¿verdad? Y con aplicaciones de insecticidas puntuales, ¿verdad? Y solo en situaciones críticas, ¿verdad? Por ejemplo, diafania se nos sale de control, porque eso es durísimo, ¿verdad? eh, pues puede funcionar muy bien. Otros alternativas, ¿verdad? Que pues de momento, pues hasta donde yo conozco, no han sido muy exploradas en el país, ¿verdad? O hay pocos trabajos realizados al respecto, ¿verdad? Es el uso de compuestos metabólicos de plantas, ¿verdad? Por ejemplo, acá, esto es un ensayo que realicé durante mi posgrado en Brasil, ¿verdad? Donde demostramos que plantas de variedades, bueno, tipos de soya, de diferentes características de resistencia, ¿verdad? Haciendo aquí la azulita una variedad susceptible y estas variedades resistentes, pero resistentes demostrado con resistencia a chinches. Estábamos probando, ¿verdad? Si también presentaba características de resistencia a la lagarta, ¿verdad? Como dicen en Brasil, la, la oruga, ¿verdad? O la larva de la soya, Anticalcia gemnatalis, y efectivamente podemos ver cómo larvas alimentadas con las variedades resistentes tienen, ¿verdad? Una alta mortalidad versus las larvas alimentadas con la variedad susceptible. Y entonces nos dimos a la tarea de identificar cuáles eran los principales metabolitos y detectamos que eh, flavonoides como dextrina, quercetina y glutina estaban presentes en diferentes concentraciones, principalmente la dextrina, en esas variedades de soya. Entonces empleamos a través de dietas artificiales, ¿verdad? Le adicionamos diferentes concentraciones y combinaciones de, de los flavonoides, ¿verdad? Encontrando que la combinación de los tres flavonoides a las concentraciones encontradas en las plantas era el más eficiente, ¿verdad? Logrando, ¿verdad? Pues una mortalidad aceptable, ¿verdad? Del 60% más o menos. Eh, Perdón, aquí sería la inversa, ¿verdad? El 40%, esto es la sobrevivencia, ¿verdad? eh, ¿Verdad? Pues son productos, ¿verdad? Que pues se muestran, ¿verdad? Como buenas alternativas. Aquí simplemente para mostrar un corte histológico del intestino medio de algunos ejemplares de anticarcio utilizados en el experimento, y vemos acá un ejemplar, ¿verdad? Alimentado con una dieta control, ¿verdad? Completamente enriquecida, ¿verdad? Y el desorden, ¿verdad? Epitelial que genera la presencia de los flavonoides en la dieta artificial, ¿verdad? Ahí se ve la destrucción clara de células, ¿verdad? Del epitelium, del intestino medio de las larvas, vacuolización, ¿verdad? Que pues, ¿verdad? Que va a estar, ¿verdad? Que está muy presente, ¿verdad? Debido a la gran cantidad de toxinas que habían en ese intestino. Y ya finalmente, en el orden díptera, pues vamos a tener que, ¿verdad? Pues Neosilva y tal vez Daciops, ahí se me fue una vez, Daciops, ¿verdad? Que es la mosca, ¿verdad? Del mismo grupo, ¿verdad? Es la misma familia, géneros muy cercanos, solo que Neosilva está presente en Chile, ahora recientemente está presente en aguacate y que puede estar generando, ¿verdad? Una situación en aguacate que ya se ha registrado en Colombia, ¿verdad? Como un problema muy serio. Sin embargo, bueno, todavía tenemos
nuestras teorías, ¿verdad? Que pues esperamos poder avanzar y confirmar, ¿verdad? Con más estudios. Y bueno, DASIOPS que está presente en Pitaya y también en Pasifloras, ¿verdad? En Maracuyá. Y pues es un grupo, ¿verdad? De moscas que hace parte del grupo de moscas de la fruta, ¿verdad? Que está tomando mucha relevancia, principalmente la del chile, ¿verdad? Tanto en chile dulce como en chile picante, y que se vuelve un problema bastante difícil de controlar, ¿verdad? Nosotros tuvimos la experiencia en el curso de manejo integrado de problemas fitosanitarios este semestre, y bueno, intentamos con varios métodos culturales, ¿verdad? Nos dimos cuenta que, ¿verdad? La recolección de frutos es esencial para mantener la plaga, ¿verdad? La población de la mosca a raya, y que bueno, también se pueden emplear ya las estrategias de principalmente de control cultural, ¿verdad? Como la recolección, el uso de trampas amarillas con proteína hidrolizada, ¿verdad? Nosotros no tuvimos suerte para conseguir proteína hidrolizada y eso es una situación que se puede estar presentando en el país en este momento, que no vaya a haber proteína hidrolizada disponible para trampear y para capturas de moscas de las frutas. Eh, ¿Verdad? Y bueno, básicamente, digamos, en este momento es como las dos alternativas. Me han mencionado de un producto que es otro bioinsumo de otra empresa que se llama Biocontrol, Bioagro, este, que más bien es como es un estimulante para el cultivo del chile, pero un muchacho aquí del Centro Agrícola de San Luis me comentó que a él ha funcionado para controlar Neosilva, ¿verdad? Pero bueno, no pudimos probarlo, ¿verdad? Ahí queda, ¿verdad? Queda la pendiente, ¿verdad? El aprovechar alguna oportunidad para realmente probar ese producto, ¿verdad? Sí, eh, ¿verdad? Es efectivo. Pero bueno, en este caso las técnicas culturales, ¿verdad? Y el trampeo, ¿verdad? Por medio de proteína hidrolizada para Neosilva vienen siendo, ¿verdad? Como las dos estrategias más adecuadas. Y, ¿verdad? Agradecerles la atención.